Bueno. Yo he estado viajando a menudo a Ecuador. Estuve aquí hace 4 meses en HCJB y en Loja dando talleres. Y anteriormente estuve con las Sociedades Bíblicas Unidas. Yo trabajé con ellos como el director mundial de publicaciones y estuve estableciendo la Sociedad Bíblica de Ecuador hace unos años atrás. Así es que amo este país, ¿sí? Y los amo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben quién sabe lo que es un podcast? Levante la mano. ¿Quién sabe lo que es un podcast? Yo no lo voy a decir que se levante y lo explique. Solamente levante la mano. ¿Quiénes saben lo que es un podcast? Perfecto. Más o menos. ¿Quiénes escuchan podcast? ¿Ok? ¿Quiénes producen podcast? Tenemos 2 aquí. ¿Quiénes están buscando hacer un podcast? Perfecto. ¿Quiénes producen video? Eso. Pues mire, llegaron al lugar preciso. Yo comencé en la radio. Yo trabajaba cuando tenía 18 años como locutor en una emisora de salsa. Un misionero que llegó a Puerto Rico que no pudo ir a Cuba, me entregó una Biblia, Reina Valera, y una revista que se llamaba La Biblia de las Américas, cuando yo tenía 12 años. Y entonces a los 18 yo empecé de locutor en una emisora de salsa. Era la revolución de la radio con Tito Puente. Yo entrevistaba a Tito Puente y otros grandes músicos de la salsa. Y de repente abrieron una emisora cristiana en el sur de Puerto Rico y no habían locutores cristianos. Y yo no era cristiano, pero el misionero me había entregado una Biblia y una Reina Valera y había tocado mi vida. Pero él se fue, él iba para Cuba y no pudo entrar a Cuba porque cerraron las puertas a los misioneros en Cuba, y entonces se fue a Puerto Rico, a mi barrio, a hacer estudios bíblicos, y ahí fue que yo tuve mi primer contacto con la Biblia. A los 19 años empecé en la emisora de radio y me convertí allí, y mi novia, que sigue siendo mi esposa, Dios la bendiga por haber sufrido tanto, tener tanta paciencia, y nos convertimos. Y a los 3 años me nombraron gerente de la emisora. A los 8 años la Sociedad Bíblica de Puerto Rico me llamó para ser su director. A los 8 años también, o 10, me trasladaron a Miami para ser el director de publicaciones para América Latina. Y en el 2009 me nombraron el director mundial de publicaciones, sirviendo a 200 países. Cada vez que yo tenía que decidir con el equipo y con la junta directiva qué revisiones se hacían a la Reina Valera, me acordaba del misionero que me entregó la primera Reina Valera y la revista La Biblia de las Américas, que yo dirigí por 10 años. Y me acuerdo de los misioneros que se atrevieron a poner a un locutor loco, así de a ponerlo frente al micrófono. Me dijeron, no vas a hablar, lo único que vas a, era una emisora que daba noticias, ¿no? Leer las noticias y dar la hora. Tú no podías hablar mucho. Pero me convertí escuchando los mensajes y me convertí escuchando. Así es que les digo esto porque el misionero se fue. No les dije la otra parte. Yo estuve a cargo 20 años de la entrega de Biblias a Cuba. Se han llevado más de 4 millones y el año pasado se abrió la Sociedad Bíblica. El misionero se regresó frustrado a Estados Unidos porque no pudo abrir una iglesia en mi barrio, porque nadie se convirtió. Ustedes no saben lo que Dios puede hacer con un podcast que ustedes comiencen y que siembren una semilla en alguien que haga cosas que usted no ha podido hacer. Me emociono, perdón, pero no dejo de emocionarme cada vez que cuento esta historia. Porque la semana que viene es, el día 15 en Miami van a celebrar los premios Águila de la música cristiana y
y me seleccionaron para darme el homenaje como el premio de innovación. Imagínense, yo tengo 74 años. Innovando a los 74 años. Y les cuento por qué. Yo comencé así, ¿verdad? Cuando me convertí dije, no, yo no quiero hacer lo que todo el mundo hace. Inclusive la emisora que dirigí, en ese tiempo las emisoras de radio eran largos mensajes, música cristiana. En ese tiempo no había música cristiana contemporánea como ahora. Y yo dije, eso no, si yo fuera inconverso eso no me va a tocar. Y creé una emisora de baladas románticas con cuñas de 30 segundos y mensajes de 5 minutos con el hermano Pablo Palau y otros que llevaron el mensaje y ayudaron a mucha gente a encontrarse con el Señor, que no hubieran escuchado nada. Pero esa fue mi primera lección. Mi primera lección es que si tú vas a hacer algo y vas a comunicar, tienes que pensar en el que va a recibir el mensaje, no en ti. Primero en el que va a recibir el mensaje, cuáles problemas tiene y cómo tú puedes ayudarle a encontrar a través de esos problemas el relacionarse con el Señor. El Señor para mí, Jesucristo era el mejor comunicador. Yo cuando predico, trato después que termino de preparar el sermón, digo, Señor, dime si está igual como tú predicabas o no. Porque el Señor contaba historias. Empezaba a contar historias y dejaba los versículos bíblicos y la relación para el final. Ahora nosotros comenzamos, voy a predicar de primera de Juan, capítulo, y la gente, como si la gente tuviera una Biblia en la mano, ¿no? Les digo todo esto no para burlarme de otros, sino para que ustedes comprendan que el audio que toca el corazón es una gran oportunidad que tenemos para alcanzar a la nueva generación. De la misma manera que en mis tiempos la radio me alcanzó, ahora los podcasts pueden alcanzar a una nueva generación. Y yo les voy a enseñar por qué y les voy a enseñar cómo. Y tengo demasiado poco tiempo, es lo único que me da pena. Cambió. Estos son los 5 podcasts que yo he hecho. Cambio 180 fue un podcast que yo hacía, lo grababa en el celular, lo editaba en los aeropuertos, porque yo viajé 80 países en mi último trabajo como director mundial de publicaciones, y eran entrevistas con líderes para hablar del liderazgo cristiano y hablar de tecnología, que son las dos cosas que me apasionan a mí. Vía podcast, que es un podcast es la newsletter, pero el podcast de Vía Podcast es sobre cómo hacer las cosas. Y yo les recomiendo que vayan a Vía Podcast FM. Hay una sección que se llama Comienza aquí. Ahí hay muchos artículos que puede escuchar o leer. Y Vía Podcast es el noticiero que hago con mi hija desde hace 5 años. Mi hija era exdirectora de la cadena de radio Univisión de programación. Y con ella hacemos un podcast todos los días y con un equipo de colegas. Los Hechos es la historia de Casiodoro de Reina como un podcast. Si ustedes quieren conocerla, escúchenlo. Y dicho sea de paso, el video documental que está en YouTube lo grabamos en Ecuador con actores ecuatorianos. Marcelo Estrella fue el productor. Hicimos la primera historia de la red de Casiodoro, se grabó en Ecuador. Y véanlo porque salen los actores montados a caballo y todas esas cosas. Y Explora la Biblia, estoy haciéndolo ahora para las sociedades bíblicas. Ya yo no estoy trabajando con ellos, estoy independiente, estoy jubilado, pero la palabra jubilado no está en la Biblia. ¿Ustedes lo saben? Entonces, hago para ellos Explora la Biblia y eso es, miren qué consiste ese podcast. Ese podcast, que ya ganó el premio como el mejor podcast de religión del año, es un podcast que tiene una introducción, la directora de publicaciones, Loida Ortiz, que ha estado, creo que ella ha estado aquí en esta iglesia. Loida Ortiz entrevista a los que tradujeron la Biblia y ellos van explicando las cosas que nosotros tenemos que entender del contexto histórico, cultural y religioso de la época para poder entender el texto. Luego,
José Chema Reynoso, ¿recuerdan a Reynoso de HCJB que hacía la voz después de Charles Stanley, que falleció este año? Él lee la Biblia Reina Valera contemporánea y luego ellos concluyen. Y ya vamos por el libro de Hechos. Así es que si lo quieren escuchar, vayan, porque yo que fui director mundial de la Biblia, estoy aprendiendo. Uno no deja de aprender cuando uno descubre y se da cuenta de que la Biblia es un libro que siempre te está hablando. Esos son los 5. ¿Y cuál es el método que yo uso? Mi método de vida es investigar. Yo todo lo investigo. Yo todo lo experimento, lo pruebo. No todo, pero cojo lo que experimento. Y luego lo comparto. O sea, yo aprendo enseñando. Y por eso hice el podcast de Cambio 180, porque dije, yo quiero aprender más del liderazgo, más de tecnología. Voy a entrevistar a gente que sabe de ese tema en las iglesias, pero además yo voy a investigar, porque yo no voy a hacer una entrevista sin prepararme. Y tenía que prepararme. Y al hacer la investigación y prepararme, aprendía yo y aprendía de él y luego lo compartía con otros. Esa es una de las cosas que permiten los podcasts. Nos permiten hacer esto. Este taller, Masterclass, va a tener las diferencias entre la radio y los podcasts, tendencia del podcasting, que es lo que vamos a ver hoy, y mañana todo lo esencial que necesitas saber para crear un podcast. Crear un podcast es fácil. Usted lo puede crear en cualquier sitio. Lo difícil es lograr que lo escuchen y que te sigan y que se conviertan en una comunidad. Y si no hay comunidad, no has logrado lo que planeaba. Hay más de 4 millones de podcasts en el mundo, pero solamente 17% están activos. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha tomado un tallercito como este, no saben, y dicen, vamos a hacer un podcast, voy a hacer un podcast, bla, bla, y comienzan, y ya el 5.º episodio, al 6 dice, ¿por qué yo estoy haciendo un podcast? Ay, esto es demasiado trabajo, no voy a seguir, y abandonan. Y entonces, como ahora se puede hacer un podcast gratis, hay sitios que le dan alojamiento gratis. Yo le he dicho que yo me he ganado todos mis premios de podcast y yo grabo en esa iPad y en el celular que tengo en el bolsillo y con un micrófono que le voy a enseñar. O sea, yo todo lo compro usado. Eso que yo le voy a enseñar, el software es gratuito y el micrófono usado me costó $60. Wow. O sea, que uno necesita grandes inversiones para comenzar un podcast. Ahora, hacerlo bien toma tiempo y es lo que yo quiero enseñarle. ¿Cuántas personas han escuchado un podcast en los Estados Unidos? Mire cómo está cambiando eso desde el 2006. Los podcasts se inventaron en el 2004 cuando se inventó el RSS, que es una señal que se envía a través de la internet y que usted recibe un blog. La manera que usted recibe un blog cuando se suscribe o un newsletter es con RSS o un video o un audio. Y eso comenzó en el 2004, cuando Apple sacó la iPod, entonces eso se popularizó más, porque era más fácil. Yo hice un podcast en el 2006. Mi esposa tenía un sitio que se llamaba Mercado Cristiano, de noticias de música y literatura cristiana, y yo hice un podcast con Daniel Calizaya de Ecuador. Fíjense que yo siempre estoy amarrado a Ecuador. Con Daniel Calizaya de Quito. Y hicimos un podcast, pero era tan difícil descargarlo que dejamos de hacerlo. Pero ya no es. Yo le voy a explicar lo sencillo. Mire cómo ha ido subiendo del 2006 hasta el 2024. Pero no solamente en Estados Unidos. Se dice que un estudio que publicamos esta semana en Vía Podcast dice que en Colombia se triplicaron el número de podcasts en los últimos años. O sea, ya 300% creo que aumentó. Entonces, los podcasts están, especialmente con la pandemia, que todo el mundo se quedó encerrado en la casa, y dijeron, no, ¿cómo yo voy a aprovechar? Tengo que aprovechar el tiempo. Ya no, los que les permitieron trabajar de la casa, pues no tenían que ir en el carro. Dejaron de escuchar radio, porque era lo que escuchaban en el carro. Y dijeron, yo voy a hacer ejercicio, y se iban a escuchar podcast. Yo voy a cocinar,
y se iban, y las esposas contentas de que los maridos estuvieran cocinando, ¿verdad? Y cocinando, escuchando podcast. Y eso después de la pandemia siguió disparándose y miren por dónde vamos. Mensualmente, ¿quiénes son los que más están escuchando podcast? Yo vengo de la radio y le puedo decir esto con seguridad. La radio está reinventándose en este momento. Está reinventándose porque se está quedando mayormente con gente adulta. ¿Por qué? Porque los jóvenes están metidos en la tecnología, están recibiendo todo por medio de YouTube, por medio de Spotify. Entonces, los que somos mayores, pues todavía oímos radio. No es que los jóvenes no escuchen radio, pero los jóvenes prefieren más usar la tecnología que usan todos los días para escuchar lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y eso fue el vacío que llenó los podcasts. Y mire cómo está, aquí está. Los jóvenes de 12 a 34 años en Estados Unidos están siendo los que más están escuchando podcasts, 35 a 53, y los jóvenes de mi edad, mire cómo estamos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes en su iglesia, en su ministerio, tienen el llamado de alcanzar a los jóvenes, y Dios mío, ojalá y que Dios les dé ese llamado, porque lo que estamos viviendo en el mundo es que los jóvenes se están apartando de las iglesias, no están yendo a las iglesias. Es el reto más grande. La lectura de la Biblia ha bajado en Estados Unidos por primera vez en toda la historia. Estamos en un reto, y un reto que a veces tiene que ver porque no estamos enfocados en comunicar a la nueva generación con las tecnologías que ellos usan, con los temas que a ellos les interesan, y que yo no puedo hablarle a mi nieto con los temas que me interesan. Yo tengo que hablarle a mi nieto, descubrir qué es lo que a él le interesa y luego yo hablarle. Porque si me voy de la otra manera, él va a decir, este abuelo mío es tan aburrido. Pues eso es lo que está pasando con los podcasts. Están llegando a ese nivel. Mire, la tecnología de producir un podcast ha cambiado. Ese soy yo en el 1969, cuando tenía el pelo negro. Yo tengo 74 años, y eso era cuando tenía 19. Mire todo el equipo que había en esa emisora de radio, cinta. Y este de al lado es el estudio que yo tengo hoy en el cuarto. Y con ese estudio yo he grabado 5 años de podcast diario, 5 años para Vía Podcast, y estoy desde el 2006 grabando podcast con ese equipo. Y comencé con uno que se lo voy a enseñar ahorita. Mi celular, mi iPad, un mixer, pero cuando comencé yo no tenía esta cajita, esa cajita. Esta cajita hace lo mismo que esta consola de radio, de aquel que cuando yo era gerente me costó casi 5,000 pesos. Y estos hacen lo mismo. Y ahora el micrófono que yo tengo aquí, que le he dicho 50 veces que se lo voy a enseñar y no acabo de enseñárselo. El micrófono. Yo estoy preocupado por el tiempo, ¿sabes? Porque tenemos hasta las 7. ¿Hasta las 7? Claro. El otro evento empieza a las 7. ¿Ah, sí? Claro. Nos tomamos la el otra receso. plenaria. Bueno, si ustedes me dan permiso. A mí me dijeron hasta las 6. Sí. Mire, este microfonito, un Samsung, este microfonito usado yo lo compré en $60. Y con este microfonito yo hice el podcast. ¡Uy! Ahí está. Y este microfonito no necesita la consola esa de $5,000. Ya bien integrado. Le conecto el audífono, lo conecto directamente al celular, bajo una aplicación gratuita, grabo el podcast, lo edito, lo subo a la plataforma y la plataforma lo distribuye. Ahora es sencillo, es fácil. Y es fácil. Uy, creo que se me fue la... ¿Dónde está el técnico? No, en vivo hay que tocarle. ¿No? ¿Ah, fue que lo paga? Hay que tocar.
¿Me ayuda? Parece que lo apagué. Aquí está, presentación. ¿O fue allá? Sí, sí. Bueno, lo que le quería enseñar es eso, que no es cuestión de dinero ahora. O sea, lo mismo que hace una emisora de radio, se puede hacer con un micrófono de $60. Y le voy a decir más, si no tiene $60, pida el prestado al micrófono de la iglesia. Los micrófonos que usan en la iglesia casi siempre son los Shure. Y esos micrófonos son tan buenos también para hacer un podcast. Les voy a contar la historia de Molo Cebrián. Molo Cebrián es un amigo mío español. Él era locutor de radio, estudió periodismo y era estudiante de psicología hace 7 años. Y Molo es un hombre muy bueno y él tenía esa inquietud de ayudar a la gente a producir un podcast que fuera sobre psicología, que ayudara a resolver los problemas mentales que él tenía y que él descubría que todos los estudiantes de psicología lo tenían. No es un podcast cristiano, es de psicología. Y Molo dijo, pues voy a buscar a un psicólogo que sabe más que yo y entre los dos vamos a contestar las preguntas de la gente en 20 minutos. Eso fue hace 7 años. Molo comenzó hace 2 o 3 años, me llamó y me hizo la consulta, me están ofreciendo irme a Spotify y yo le dije, vete con los ojos cerrados. Se fue de cabeza. Molo empezó con 250,000 descargas el primer año. El segundo tenía 1 millón de descargas por cada episodio. 1 millón de descargas. Y esta semana salió como el segundo podcast, se llama Entiende tu mente, el segundo podcast más escuchado en todo el mundo de Spotify, en español, segundo en español. Y todo comenzó porque él tenía una pasión, él quería resolver sus problemas y quería ayudar a otros y enfocó su programa en resolver los problemas. En periodismo estudiamos lo que se llama periodismo de soluciones. La gente está cansada de noticias feas y malas, ¿verdad? Los de Guayaquil, que digan amén. No se cansa ya de tanta noticia mala. Entonces, lo que se está enseñando en la escuela de periodismo es decir, no, además de tú reportar la actualidad, tienes que reportar sobre qué se está haciendo para resolverlo. O lo que llamamos periodismo de soluciones, donde no solamente presentamos el problema. Pues él hizo un podcast de soluciones. Y yo les recomiendo que se metan eso en la cabeza. Lo más importante para crear un podcast es saber a quién lo vas a dirigir, qué problemas tiene y cómo tu contenido le va a añadir valor ayudándole a resolver. Y cómo el contenido tiene una calidad para que no se desconecten y cómo el contenido es entretenido, porque no puede ser aburrido. Si es aburrido, la gente se va. ¿No? Y entretenido no quiere decir que estén como en mis tiempos. Cuando yo era locutor, yo aprendí a ser locutor en tono de fa. Giselle Jacome de Quito, una amiga que es profesora de locutores, me enseñó eso del tono de fa. Y el tono de fa era que cuando yo empecé en la radio, yo empezaba, y ahora, señoras y señores, aquí está el gran combo. Ahora la gente quiere que usted le hable y toque las emociones. Ya no queremos, y claro, en la radio, como se escucha en el carro y está compitiendo con otros ruidos, pues eso era ay, qué animado está esto, pues vengo cansado del trabajo y él me está animando, ¿no? Pero los podcasts están sucediendo diferente. Y vamos a verlo en las diferencias entre los podcasts. Y eso fue lo que hizo Molo Cebrián, y se lo recomiendo, es un podcast de psicología. Yo le he predicado la palabra, no todavía, pero ¿verdad? Pero es un gran hombre
y un gran podcast y un hombre muy humilde. Y Dios le ha bendecido dándole ese don de ayudar a la gente en el área emocional. Ahora usted se preguntará, Melvin nos está hablando de la radio y también nos está hablando de los podcasts. ¿En qué se diferencia la radio de los podcasts? Bueno, hay muchas diferencias. La primera es que, mira, esto que está aquí significa una... Uy, ya casi estoy. Esto que está aquí es una antena de televisión, ¿no? De radio. Y esto es una señal de RCS. Esa es la señal de RCS que se envía a través del internet, que comunica un audio, que comunica un video, que comunica un blog. Y esa es la gran diferencia. Que cuando yo trabajaba en la radio, los que yo vivía en Puerto Rico, el país se divide con una montaña, y los que pasaban del otro lado de la montaña no escuchaban la emisora de radio que estaba en el otro lado, porque la montaña lo impedía. En los podcasts no pasa eso. Los podcasts te llegan a ti, te llegan cuando tú quieres, como quieres y donde tú quieres. Aquí vamos a ver las diferencias de la radio y los podcasts. Las radios son audios transmitidos por una onda. Se escuchan mayormente en el coche. La audiencia es mayormente generación X y baby boomers. Los temas son música, noticias y actualidad de cultura pop. ¿Verdad que sí? Eso es lo que escuchamos en la radio. Y la duración, por lo regular, son bloques de 30 minutos, o a veces de 1 hora también, o a veces de 2 horas, los de la mañana. Hay interrupciones de anuncios. Yo no oigo radio ya. Ay, Dios mío. Cuando yo digo eso me da vergüenza porque yo era el que obligaba al gerente de venta a vender anuncios y cuando alguien quería comprar un anuncio en el prime time, en la hora clave, yo no le iba a decir que no, porque si me iba a dar había que decirle que sí, pero los podcasts, vamos a ver la diferencia entre los podcasts. A veces no están relacionados con el tema y ya la gente no quiere escuchar, o sea, si yo estoy escuchando o algo de psicología, yo no quiero escuchar un anuncio de los especiales de la tienda tal que vende alimentos, ¿no? Que no tienen que ver con la psicología. Entonces esa es una de las diferencias. Les recomiendo que vayan a mi blog, a viapodcast.fm. Yo tengo un artículo que amplía esos temas. Los podcasts son audios grabados y editados. Fíjese, les dije que la radio era en vivo, no hay edición. Los disparates que yo cometí cuando yo empecé de locutor, que una vez puse un juego de baloncesto un juego de béisbol en una cancha de baloncesto. El director de deporte se enfermó y me dice, oye, da los deportes hoy que yo estoy enfermo. Y yo digo, mire, que yo no sé nada de deporte. Y dice, lee las noticias, con tono de como si estuvieras hablándolas. Y yo las leí, pero parece que cometí un error y puse ese disparate. Entonces, los audios de podcast se editan. Y se editan para no hacerle perder tiempo a la gente. Para que la gente no escuche los... perdón. No, es para no distraer y para aumentar la calidad y la concentración. Se escuchen donde quiera, cuando quiera y como lo desea el oyente. La gente escucha los podcasts cocinando. Yo le debo decir dónde yo escucho podcast. Yo escucho podcast cuando voy al supermercado. Yo soy el que hago la compra y que cocino. El que cocino, sí. La esposa mía me tomó 50 años. No, me tomó 55 años reconocer que ella era la jefa. Y desde que lo reconocí, ahora soy el hombre más feliz del mundo. Entonces cuando yo voy al supermercado, yo voy escuchando podcast. Y a veces mi esposa dice, pero que mucho te tardaste. Y yo le digo, es que estaba tan bueno el podcast que seguí dando vueltas. Hay gente que lo escucha haciendo ejercicio. Hay gente que lo escucha lavando la ropa, las mujeres, haciendo tareas del hogar. Uno aprovecha el tiempo, porque fíjate, ese podcast que nosotros hacemos de Biblia, si tú puedes hacer un podcast y escucharlo donde quiera, estás aprovechando el tiempo de doble manera. Estás haciendo una tarea, pero no es como cuando ves un video. Cuando ves un video es visual y en la pandemia nos cansamos de lo visual, ¿no?
Entonces el podcast te ayuda a escuchar mientras haces las tareas. Entonces, la duración de la radio, como les dije, era de 30 minutos, 1 hora. Los podcasts no hay duración, aunque hay unas preferencias. Yo he escuchado podcasts de 3 horas, como si fuera un audiolibro, y me he quedado enganchado. Si el contenido es bueno, yo puedo estar 3 horas. Si es malo, ni 5 minutos. Ni 5 minutos. Le vamos a enseñar cómo hacerlo, si nos da el tiempo. Los temas en los podcasts, la audiencia está creciendo entre los millennials. ¿Quiénes son millennials aquí? ¿Quiénes nacieron? Igual que yo. Los millennials. Yo soy millennial de pelo blanco. Los millennials, los que nacieron entre el 80 y el 94, esos son los que están escuchando más podcasts. Ya lo vieron en la gráfica. Los temas a menudo son de nicho. Hay temas que en la radio nosotros nunca tocábamos. Y yo digo, qué disparate el mío cuando yo era gerente de radio. Yo debía haber hecho un programa para jóvenes, haber hecho un programa con temas de psicología, pero nunca lo hice. Era temas generales, porque decíamos, es que todo el mundo está escuchando. Y como no teníamos la manera de separar a un joven, pero ahora los podcasts es un menú. O sea, el tema que a ti te interesa, si a ti te interesa la comedia, vas a un podcast de comedia y escuchas podcast de comedia. Si te interesan las noticias, uno de noticias. Si te interesan un podcast de contar historias, hay podcast de contar historias, que es buenísimo en español. Y las interrupciones de anuncios son mayormente menos. Es más, casi siempre es una o al principio o a mitad. Casi siempre leídas por el director. La gente no le molestan porque uno dice, es una manera de apoyar al podcaster. Y además, por lo regular, hasta ahora, están relacionadas con el tema que se trata. Hay plataformas como Spotify donde pone anuncios automáticos. Yo no los odio, yo no los quiero escuchar. Porque eso es, tú vas a escuchar esto y de repente tienes que escuchar anuncios de cosas que no te interesan. Pero los podcasts no es así. Ahora, las plataformas que los pasan a veces le añaden anuncios. Estas son las diferencias. Pero hay varias, hay 4 que son las principales. La primera es la libertad. Cuando yo era gerente de radio, yo era el que decidía qué era lo que se transmitía, a qué hora. Y el periodista venía y me decía, mira, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a considerarlo. Los podcasts no. Ahora el que oye es el que decide. Usted decide qué es lo que quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar y dónde lo va a escuchar. Entonces hay una libertad de contenido y de formato. Tú puedes hacer un podcast de entrevista o puede ser un podcast hablando usted solo, que también es otro formato. El oyente tiene más control. El control no lo tiene un gerente, no lo tienen los anunciantes como en la radio. Y los podcasts se pueden convertir en programas de radio. National Public Radio de Estados Unidos ha convertido muchos de sus programas de radio en podcasts. Pero es porque ellos producen pensando en podcast para la radio. No hacen podcast en tono de fa, como yo. Entonces, pero también hay emisoras que han tratado de poner el programa de radio como NPR en podcast y no les ha funcionado. Porque están llenos de anuncios, porque están pensando en que cada 15 minutos hay que poner una serie de cuñas, porque las entrevistas... Yo tengo un amigo que asesoré, que es el locutor de uno de los programas de radio más famosos de Washington, en español, y él me dice, Melvin, yo me canso de hacer buenas entrevistas con artistas famosos y no puedo pasar nada más que 15 minutos, porque el formato dice que a los 15 minutos viene un break y luego viene otra cosa. Y entonces él decidió hacer un podcast donde él tenía la libertad y el control de lo que iba a hacer. Y lo último, es importante, porque ¿quiénes trabajan en la radio aquí? Okay. Los que trabajan en la radio, si hacen una estrategia multicanal, porque la radio está cambiando. O sea, yo no interpreten que yo estoy hablando mal de la radio. La radio está pasando por una transición, como pasó en mis tiempos.
Y lo que están haciendo las radios es haciendo un contenido multicanal que pueden pasar como podcast, pero tienen que hacerlo de acuerdo a los podcasts, que pueden pasar en video, que pueden hacer clips, que pueden hacer en YouTube. Entonces, es todo pensarlo desde el principio, no dejarlo para el final. A veces uno dice, yo voy a hacer esto y esto me da mucho trabajo y después se queda. Yo le acabo de recomendar a un amigo que le asesoré para hacer un podcast. Le dije, mira, piensa en un libro. Luego, creas los capítulos del libro. Luego, creas secciones del capítulo del libro. Las secciones van a ser podcast. De ahí vas a sacar videoclip para Instagram y para YouTube. Luego, cuando tengas esos capítulos de podcast grabados, al final, cuando tú anuncies, voy a sacar un libro sobre lo que he hablado en este podcast, el éxito es extraordinario. Porque lo que tú hiciste fue, y si lo pasa por la radio más todavía, porque alcanza a otro tipo de audiencia. Esas son las diferencias entre la radio, y yo los amo a los dos, a la radio y a los podcasts. Mi hija fue directora de Univisión hasta hace poco, es consultora de radio, y yo soy consultor de podcast. Y los dos hablamos de este tema, de que la radio está en transición. La radio se ha reinventado y sabemos que se va a reinventar de nuevo. Miren cómo está en Estados Unidos el último estudio que acaba de salir, lo pasamos esta semana pasada en vía podcast. Todos los días yo estoy pasando noticias de esto. Tenemos una muchacha en Venezuela que nos ayuda en redacción, un amigo mío que es pastor en Paraguay que nos ayuda en la parte tecnológica, mi hija hace la grabación y yo hago la parte editorial. Y hacemos un newsletter y un podcast diario desde hace 5 años. Y esta noticia la pasamos la semana pasada. ¿Cómo ha cambiado la audiencia de podcast y de radio en Estados Unidos? Miren cómo ha ido cambiando después de la pandemia en Estados Unidos la AM y FM y cómo han crecido los podcasts. Y eso han crecido porque hay más alternativas. O sea, cuando usted hace un podcast, por ejemplo, yo conocí una persona en Orlando, Florida, que era paciente de cáncer terminal y decidió hacer un podcast para enfermos de cáncer terminal y tuvo un éxito tremendo y falleció. Pero falleció con el propósito y con la alegría de que su podcast ayudó a otras personas y ella aprendió también. Entonces, hay tantos podcasts de tantos temas que realmente yo creo que esa es la razón por qué hay más gente escuchándolo. Y porque los jóvenes están buscando esa alternativa. Esta es la gráfica, ¿no? Los podcasts, 34%. La música de streaming, que tanto nos gusta, pero no queremos los anuncios y ya estamos cansados de pagar tantas suscripciones. Entonces, la suscripción está en una etapa ahora, según los estudios, está en una etapa difícil, porque hay tantas y tanto, todo el mundo quiere una suscripción. Vas a bajar un software, una suscripción. Vas a bajar una música, una suscripción. Un video, ay, Dios mío. Preguntas hasta aquí sobre la diferencia de la radio y la televisión, o algún comentario. Pregunta. Ajá. Más que nada es un comentario. Yo creo que también depende del país, porque a nivel de Ecuador recién salió un estudio donde dice que Ecuador muy pocos saben sobre el tema del podcast. Sí, así es. Pero también han salido estudios de que el podcast está creciendo en Ecuador. Pero es interesante, porque yo esperaba que Ecuador tuviera más, porque Ecuador tiene una historia de la radio muy grande. Y yo esperaba que como el audio es popular iba a ser, pero varía de país en país. Por ejemplo, México se disparó en los últimos 3 años. Y México, hace 3 años atrás, había que explicar un podcast 10 veces. ¿Entiendes? Pero cuando vino la pandemia, cambió la cosa, porque la gente empezó a buscar alternativas. Entonces yo creo que sí, varía de país en país. Pero lo que no varía es que los jóvenes en Cuba se comportan como los jóvenes en Estados Unidos, aun cuando en Cuba todavía las emisoras de radio transmiten novelas, radionovelas. Y ya los podcasts
que transmiten radionovelas son un éxito. Porque las radionovelas ahora, con la ventaja de las redes sociales, que está pasando en Cuba, los escritores empiezan una radionovela, empiezan a comunicarse con la gente en las redes y empiezan a modificar los personajes de acuerdo a lo que la gente le dice. Entonces el personaje tal que les gustó, el escritor dice, no, hay que darle más espacio a ese personaje. Y empiezan a cambiar el libreto para lo siguiente. Fíjese cómo ha cambiado. Antes en Cuba, cuando se hacía radionovela, la hacían y usted tenía que escucharla como el escritor lo quiso. Ahora no, él está escuchando. Y ese es otro consejo que yo les doy. Escuchen a la gente que ustedes quieren que se conviertan en sus oyentes. Primero usted los tiene que escuchar para saber sus problemas, sus necesidades, para luego entonces lograr que ellos lo escuchen. ¿Cómo manejan la promoción y el marketing de los podcasts para alcanzar? Los vamos a ver mañana, los vamos a ver en promoción, cuáles son las alternativas de promoción. Les voy a enseñar un poquito cómo yo lo hago con inteligencia artificial. Mañana también estoy en un panel de inteligencia artificial donde vamos a hablar un poquito cómo usarla para la productividad para que no nos use. Porque también nos puede usar a nosotros. Bueno, estos son los contenidos que vamos a ver ahora. Estas son otras 5 tendencias que vamos a ver y con esto terminamos. ¿No hay ninguna otra pregunta o comentario? ¿Al final puede ser? Sí, al final vamos a tener una sesión. ¿Cómo se están descubriendo los podcasts? Miren la influencia de las redes sociales, social media. La gente encuentra más... Bueno, este estudio no lo mostró, pero hay otros estudios que muestran uno que no puso este estudio, que es el boca a boca. Cuando un amigo me dice a mí, ¿escuchaste tal podcast? Yo le doy... Estamos en la época de la desconfianza. No confiamos en las marcas, yo no confío en las investigaciones. Yo siempre que llega una investigación que la vamos a publicar, digo, ¿quién la pagó? ¿Quién la pagó? Porque, exacto, entonces estamos en la época de la desconfianza. La gente primero tiene que creer en ti y luego escuchan lo que tú dices y lo que tú enseñas. Y eso en la iglesia tenemos que aprenderlo porque creemos que como la palabra de Dios nos da poder y nos da autoridad, pues creemos que ahí terminó. Entonces la gente, especialmente los jóvenes, están miran al que predica y dicen, este no está viviendo lo que está predicando. Y después nosotros decimos, ¿por qué no me siguen los jóvenes? Entonces, para mí el número 1 es el boca a boca. Luego viene social media, que salió en este estudio. Luego viene las reproductores de podcast como Spotify, como iVoox, como Apple, que esos son la manera fácil de escuchar, un poco más fácil es esa. Usted se suscribe y le llega cuando se publica un capítulo nuevo. Y yo los tengo ahí clasificados por categoría. Los que son de podcasting, los que son de cocina, como yo soy cocinero, los que son de nutrición, los que son de todo, ¿no? Lo único que no he conseguido un podcast de cómo sacar la basura, que yo yo lo odio. Los podcast players es la segunda. Y la tercera es YouTube. YouTube ha sido una maravilla. Con la pandemia se disparó y empezó tanto de que Google cerró Google Podcast y lo reúne todo en YouTube. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿para qué sirve YouTube? Pues uno de los principales beneficios es que trae público. A veces no consigues tantos seguidores. Yo tengo amigos que hacen video podcast que dicen, pero es que no me traen seguidores. O sea, tengo seguidores, pero no se conectan. Pero alguien buscando te encuentra. Y hay que estar en todos sitios para que te encuentren. Ya te estoy respondiendo la pregunta de promoción. Luego, la búsqueda en la web. Es recomendable tener una web. Hay sitios ahora
que usted puede crear una web para un podcast, plataformas que ya entras, abres una cuenta, te dicen, este es el template, no tienes que saber nada de tecnología. Y también vienen sitios que con inteligencia artificial la crean, ahora con inteligencia artificial se puede hacer todo. Y estos son los principales. Las categorías, 15 minutos me quedan. ¿Ustedes terminamos en 15 minutos? Ok. Bueno, lo único que tenemos que terminar antes del evento de las 7, ¿no? Ok, vamos a terminar a las 6:45. ¿Está bien? Para darle tiempo a que ustedes se vayan acomodando. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías son las temáticas en un podcast. Por ejemplo, tú puedes, vía podcast es un podcast de red, de noticias. Pero tú puedes hacer un podcast de comedia, cae en la categoría comedia y lo clasificas así. O lo puedes hacer de noticias y política, o de noticias nada más. En el caso nuestro es noticias de podcasting. De entretenimiento educativo. Todos queremos aprender y lo queremos aprender entretenidamente. Y luego deportes, que también es una categoría muy popular. Luego el crecimiento personal y luego la salud mental. Esas son las categorías, según las encuestas de este año, que están creciendo más, que son las más populares. No, ahora te voy a decir cuáles son las que más están creciendo. Esas son las que más la gente está buscando. Estas son las dos que están creciendo más. Entrenamiento educativo y salud mental. Lo de salud mental, ¿hay alguna duda? Vivimos una sociedad enferma, una sociedad donde el evangelio tiene que entrar y tenemos que entrar porque la salud mental tiene dos aspectos. Está el aspecto humano que nos ayuda, pero el espiritual, el humano sin el espiritual no funciona. Necesitamos llevar los dos de la mano. Y el entrenamiento educativo. Hay gente que hace un podcast de jardinería y es educando sobre jardinería. Es de jardinería, pero es educando. O puede hacer un podcast sobre cómo ser padres de adolescentes. O puede hacer un podcast sobre el que yo hice de Cambio 180, era educativo sobre liderazgo y tecnología en la iglesia. Y lo hacía con el formato de entrevista. Entonces son muchos los temas, pero todos queremos aprender algo. Todos queremos usar el tiempo libre para ir adelantándonos un poco en una área específica. Gente que ya lo tiene definido, gente que está explorando cuál es esa área. Entonces, el entrenamiento educativo. Así es que si ustedes piensan hacer un podcast, pues consideren lo que a usted le gusta. No hagan nada que a usted no le gusta, porque si no está en su corazón, al 5º capítulo están diciendo, ay, esto es aburrido, ¿por qué yo estoy haciendo esto? No, tiene que ser algo que le apasione a usted. Y yo todo lo que hago, lo hago porque me apasiona, porque quiero aprender y aprendo enseñando. A mí el podcast educativo es el que más me gusta. ¿Cuáles son las tendencias en la duración? Las tendencias son, como les dije, un podcast puede ser hasta de 3 horas. No hay límites. El límite es si el contenido mantiene enganchado al oyente por 3 horas. Si el contenido se aburre, si el contenido no añade valor, porque no es que solamente que sea entretenido, porque puede ser entretenido. Yo he escuchado podcasts de gente haciendo podcasts de comedia que los apago, porque digo, ya viene a repetir los chistes tontos eso, y uno se cansa, ¿no? Y uno dice, ¿qué valor tienen que yo dedique tiempo a esto? Un podcast tiene que añadir valor, tiene que resolver problemas, tiene que ayudar a la persona en una área, aun cuando la área sea información, o sea entretenimiento, o sea que es fanático del deporte, tiene que añadir un valor. Y para saber qué valor hace,
otra recomendación que yo les doy, ustedes tienen que convertirse en oyentes de podcast y escuchar podcast en esa categoría. Si yo le enseño todos los podcasts que yo escucho sobre podcasting, usted dice, ese hombre está loco. Pero es que tengo que escucharlo, porque para diferenciar lo que yo hago de otros, tengo que saber qué es lo que ellos están haciendo y dónde está el espacio vacío. Y el espacio vacío, si usted lo llena, como mi amigo Molo Cebrián, él descubrió que había podcasts de psicología, pero que no estaban concentrados en los problemas de la gente. Él le pide a la gente que les presenten sus problemas. Y viene una persona y dice, mire, y lo mandan con audio. Mire que yo estoy deprimido desde que nació mi hijo y no es deprimida desde que nació mi hijo y no he podido superarme. Entonces ahí vienen ellos con el psicólogo y tratan la situación emocional posparto, ¿no? De depresión posparto. Entonces, como lo hacen de preguntan, hay mucha gente que está pasando por lo mismo. Y otros que dicen, yo no estoy pasando, pero yo conozco a alguien que tiene ese problema, le voy a decir. Entonces, esa persona invita a otro para escucharlo. Fíjense lo que se logra cuando uno se enfoca en problemas. Y luego, como los podcasts se graban, luego se publican, y una persona que descubrió el podcast de él puede estar escuchando un capítulo, un episodio que él grabó hace 7 años, pero que le resuelve su problema hoy. Entonces, ese es el valor del podcast. Que no se pierde todo el trabajo. Cuando yo trabajaba en la radio, a veces hacíamos un buen trabajo en análisis de noticias y se perdía después que salíamos de la radio porque no teníamos, no lo dejábamos grabado, ¿no? Ahora la tendencia es podcast de 20 a 40 minutos. El de Molo Cebrián es 20 minutos. Y él acaba de cambiar el formato a storytelling. Ahora está contando historias, porque la gente que ellos asesoraban luego mandaban un audio, y a mí me gustaba mucho eso, porque era una interacción viva entre el oyente y él. Mandaban un audio de cómo su vida ha cambiado. Entonces él ahora está usando, él me cuenta que tuvo una crisis el año pasado, es decir, se preguntó, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Esto es demasiado trabajo. Y entonces decidió hacerlo como storytelling, en una nueva etapa. Y es otra etapa y sigue creciendo, ¿no? Promociones para las redes entre 30 y 60 segundos. Y cuando uno lo está pensando desde el principio, mire, ahora usted puede coger con una aplicación que oye el audio y le saca los clips más interesante del audio. Por supuesto, la inteligencia artificial no sustituye a la humana, es artificial, no se olviden. No publiquen nada que les dé la inteligencia artificial. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿quién tradujo la Reina Valera contemporánea? Me dio una lista de la organización y los traductores. Ninguno de los que ChatGPT me dijo había traducido. Y yo lo sé, porque yo era el director de la Sociedad Bíblica y conocí todos los traductores. Entonces y está mejorando, pero sí se puede usar. Hay cosas que se puede usar, pero no crean que pídanle una receta a ChatGPT y verán los disparates que le pone. Y le pone, a veces la pega, a veces no. Entonces, las promociones 30 y 60, pero editar le ayuda a la productividad, porque si es un video, inclusive le saca el clip. Si es un audio, le saca el clip. Y usted le permite, como ya usted conoce el contenido, le permite decir, sí, esa parte añade valor. Y como añade valor, lo voy a usar para la promoción. Mi podcast de Cambio 180, después que yo terminaba la entrevista, yo buscaba 15 segundos de algo que dijo el entrevistado que era bien, que añadía mucho valor, y comenzaba el podcast, y lo comienzo, si lo escuchan, así. Dice, Cambio 180. Y entra el invitado diciendo eso, y después dice, quédese y escuche el resto de la entrevista, qué sé yo. Entonces, los primeros segundos de un podcast es lo más importante, porque cuando uno pone un audio es como cuando estamos en la radio. Vamos a decidir, no tenemos tiempo,
¿por qué me voy a quedar aquí escuchando a esta señora o a este señor? Entonces los primeros segundos a veces le dicen a uno, quédate, o le dicen, vete que aquí no hay nada para ti. Y las promociones pues ya ahora son clave y hay que usar las redes sociales. Cada podcast debe tener su cuenta de redes, debe tener si pueden tener un grupo. Otra cosa que yo les recomiendo, cuando definan el tema del podcast, suscríbanse a los grupos que tocan ese tema. Porque ahí usted va a saber qué es lo que la gente está hablando del tema. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Y con esas preguntas usted hace un calendario editorial de contenido. ¿Cuáles son los formatos más populares? En este año 24, número 1 están las entrevistas porque son las más fáciles de hacer y las más difíciles de hacer. La gente dice, es fácil hacer una entrevista, pero mira, a mí me han hecho entrevistas que yo digo, este no se preparó. Me pregunta lo mismo que todo el mundo me ha preguntado. Y me han hecho entrevistas que yo digo, escuchó mis entrevistas, que me han hecho otros, y buscó un punto que yo no pude desarrollar más y se ha concentrado en ese punto. Entonces, para uno hacer una buena entrevista, y en Vía Podcast yo tengo un artículo sobre ese tema, aprendan, busquen, usen a Copilot. Copilot es una de las aplicaciones de inteligencia artificial que yo hago para buscar cosas. Ustedes pueden encontrar en Copilot y decidieron que van a hablar del tema de la menopausia. Estoy dando un ejemplo. El tema de la menopausia. Y usted dice, Copilot, recomiéndame 10 recomendaciones qué puede hacer una persona que está pasando por esa etapa. Y Copilot viene y coge de todos los artículos que he publicado en la web y les trae 10 consejos, pero le da la referencia. Entonces, y Google lo está haciendo, Gemini lo está haciendo, pero no tanto como Copilot. Y también otra que yo uso es Perplexity, que también me da la referencia. Si no me dice de dónde lo sacó, yo dudo. Y cuando me lo da, yo digo, déjame ver si es verdad. Entonces, ¿qué le ayuda a eso? Eso le ayuda a usted a la creatividad, le ayuda a la productividad. No sustituye su capacidad, pero le acelera, le da nuevas ideas. Por ejemplo, en la newsletter que yo tengo, a veces tenemos un título para la newsletter. Y yo entro a Copilot y le digo, reescríbeme esto en menos palabras. Y me da 5 ideas, y de una, casi siempre de una a las 5 se queda. En la que yo puse, que era muy larga, se va o modifico la que yo puse. Entonces hay maneras productivas de usar, y eso es gratuito. Copilot es de Microsoft. Si usted tiene en el navegador, ¿cómo se llama el navegador? Bing. No, Bing. Bueno, los dos. Bing o ese mismo. Yo uso el de Bing. Y Bing tiene una pestañita que dice Copilot, entre, y es gratis. Y Gemini también es gratis. ChatGPT yo no lo utilizo porque me dio demasiado disparate. Y no me dice de dónde, y para que me dijera de dónde lo sacó tenía que pagar. Y dije, no, Bueno, estas son los formatos más populares, ¿no? En solitario es cuando usted decide, muchas veces los podcasts educativos, mucha gente decide hacerlo en solitario, que es como escribir un artículo. Inclusive si usted va a escribir un libro, yo le recomiendo, hágalo en solitario, escribe el libreto, lo lee, lo practica para que no se note que esté leyendo. Cuando yo empecé de locutor, mi maestro, yo estudié arte dramático, mi maestro me decía, imagínate que tú le estás contando eso a una persona que tú quieres mucho. Y yo siempre imaginaba a mi esposa, a mi novia para ese tiempo. Y entonces me cambiaba el tono. Y era un tono más familiar, más natural. Entonces uno tiene que leerlo, pero sin que se note que no está, aquí estoy, bla, 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 no, aburrido, no. Que se note humano. Los paneles es otro formato, cuando tú invitas a 2 o 3 personas, no muchas,
yo diría no más de 3, a discutir un tema. La narrativa storytelling está explosivo, la cantidad de podcasts que cuentan historias. Esta semana dimos noticias de presos como el que cubrió la serie Serial de National Public Radio, un podcast que cubrió el asesinato la acusación de un muchacho que lo acusaron de asesinar a su novia y llevaba ya más decenas de años en la cárcel. Y el podcast fue un éxito, tan exitoso que fue se dice que es el que disparó los podcasts en Estados Unidos. Era como un documental entrevistando a la gente y empezaron a descubrir y el muchacho salió libre. Y ayer salió otra noticia de que encontraron errores en el proceso legal y ahora hay otro juicio sobre el proceso legal. Y está ocurriendo, pero todos los días. Hay departamentos de la policía que están creando podcasts, porque los podcasts investigan más que los departamentos de policía. Los periodistas curiosos investigan más. Yo creo que los policías a veces pues tienen tanto trabajo, no los quiero criticar, tienen tanto trabajo que abandonan un caso antes de tiempo y a veces mucha gente inocente en la cárcel y mucha gente que debe estar en la cárcel que está afuera. Y el contenido reutilizado, y ese también es uno muy favorito, y la gente que está de la radio, piensen en eso. Cómo crear un contenido que se puede usar aquí, que se puede usar allá, que se puede usar en las redes sociales, que se puede hacer en Instagram, y al final que lo pueden convertir en un libro. Contenido reutilizado. Y vamos al video. ¿Cuántos son los que tienen video? ¿Cuál es la ventaja del video? Los videos irrumpieron el podcasting en los últimos 2 años. Y hay mucha gente que dice, pero es que no es un podcast, porque el podcast va con RSS. El video hay que ir a YouTube a verlo. Y tienes que sentarte, no es un podcast, es una discusión que todavía. Pero tiene ventaja, el video, como les dije, ayuda a atraer más seguidores, porque hay más gente en YouTube que la que uno se puede imaginar. Tienen el atractivo visual, es la ventaja. La gente ve, no solamente escucha, sino que tiene la oportunidad de ver. Es compatible con las redes. Es una buena manera de reutilizar contenido. Tú creas el video, luego sacas clip, los usas en Instagram. Y es una conexión bien fuerte la del video. Porque la gente te oye y te ve. Entonces no es lo mismo decir yo, que te escuchen diciendo yo, a ver tu rostro de negación. Yo. Ahí es difícil, ¿no? Ahora, el video también... No me cambió. Ahí está. Tiene desventajas. Es un costo de producción más alto. Toma más tiempo. Si usted hace un podcast, va a descubrir que toma tiempo editarlo, preparar el contenido. El video toma de 2 a 3 veces más tiempo. Entonces, si usted tiene tiempo, hágalo. Si no tiene tiempo, quédese con el audio nada más. Es una complejidad técnica, tiene que aprender, aunque ahora todo es tan fácil, ¿no? En la iPad hay la aplicación de Apple gratuita, usted puede editar un video, pero fantástico, que antes no se podía con tanta edición. Hay archivos más grandes y mucha gente cuando usted lo invita a salir en un video se pone nerviosa. Ay, pero ¿cómo me he visto? Ay, ¿cómo me veo? Ay, mira, me entrevistaste, pero es que ese corte que hiciste de mi entrevista no me conviene. Entonces, pues es una desventaja. Ya estamos terminando. Pero esto no me cambia. La monetización. Y con este es el último punto. Monetizar es financiar el trabajo. ¿Quién quiere recibir algún dinerito, verdad? ¿Verdad que no está de más? No está de más.
Les voy a decir mi experiencia. Yo llevo 5 años monetizando los podcasts y tengo muchos amigos y hemos probado de todo. Estos son los métodos más comunes: patrocinios y anuncios. El problema con patrocinios y anuncios, uno es que hasta que usted no tiene una comunidad, nadie se va a interesar en usted. Poner anuncios automáticos, por ejemplo, Spotify le pone anuncios automáticos y hay plataformas que ustedes pueden decir, yo lo subo aquí y ellos me ponen anuncios automáticos, pero dan una miseria e interrumpen tanto que no vale la pena. Por la miseria que pagan. Entonces, lo primero es concéntrese en crear valor, en crear comunidad, y luego cuando tenga la comunidad, que puede tomarlo como a mi amigo Molo, le tomó 1 año, pero hay gente que le ha tomado 3 años crear una comunidad y hay gente que no la logra crear. Entonces hay que crear una comunidad para los patrocinios. Las suscripciones, que usted entre y dice suscríbete, eso está relacionado con contenido premium. Usted puede decir, mira, escucha el capítulo mensual que es gratis, el del 1 del mes, y lo demás que te van a añadir mucho valor, pues tienes una suscripción premium de $5 al mes. Tengo amigos que reciben $1,200, $1,500 de suscripciones, pero han tenido que crear una comunidad bien grande en España. Son de España ellos. Entonces es un reto porque ahora hay un sitio que se llama Mumbler, de otro amigo español. Mumbler, usted va y crea un podcast, lo sube allí y Mumbler, la plataforma le da toda la tecnología para usted poner lo del auspicio, poner 3 capítulos de pago, premium, o todos de pago. Es una maravilla lo que hace mi amigo Mumbler, M-U-B-L-E-R, Mumbler. M-U-M-B-L-R. El único error fue que conseguí un nombre muy difícil. Cuando vayan a buscar el nombre del podcast, asegúrense que es fácil de pronunciar, fácil de recordar y que está relacionado con el tema. Eso es un buen ejemplo. Espero que él no vea esta grabación. Ventas de mercancía. Molo Cebrián ha publicado 2 libros que han sido éxito en Amazon. Entonces usted puede crear libros, usted puede crear mercancía, camisetas, qué sé yo. Esa es otra manera de financiar. Después de contenido, crowdfunding y donaciones, que usted dice, si te gustó este programa, págame un cafecito y alguien le dona $2, pero no están funcionando muy bien en los podcasts. Todos los amigos míos que lo han tratado me dicen que no han tenido mucho éxito. Y los eventos en vivo, que esto es lo último que está creciendo, pero de una manera extraordinaria. Usted tiene un podcast, logra una comunidad y dice, ok, vamos a transmitir desde el teatro tal en vivo. Y bueno, esta semana hubo uno en España con 1,000 y pico de personas en un teatro. Y entonces esa gente no solamente paga la entrada, sino que son más seguidores todavía porque llevan amigos. La gente le gusta ver el podcast. Es bien común en podcast de paneles y podcast de entrevistas. Y los cursos y talleres. Yo probé ese, creé la Academia de Podcasting. Lo hice primero en venta y luego dije, voy a tratarlo en membresía. Pero en membresía al final la cerré porque dije, toma tanto trabajo producir un video. Y luego, si tú no estás creando constantemente, la gente pierde el interés. Entonces, mucho trabajo, pero no obtuve pérdida con crear cursos. Si usted tiene un tema donde el contenido que hay en la web, en YouTube, es mediocre, no vale la pena, y usted tiene la capacidad para crear un mejor contenido y ya creó su comunidad, métase con los cursos. ¿Entiende? Pero es una buena manera, porque la gente cuando te escucha, primero lo que hace es que tiene confianza en ti. La voz nos da una relación
de confianza que no da ningún otro medio. Yo recuerdo cuando trabajaba en la radio que yo iba a un sitio y me hablaba y me decían, ¿usted es Melvin Rivera? Sí, así pasa. Y me pasó en España hace 3 años que me invitaron a dar una conferencia y fui con mi esposa se enfermó y fuimos a un hospital y cuando estoy llenando la papelería me dice, ¿cómo usted se llama? Melvin Rivera. El tipo me mira y me dice, el de los podcasts. El de los podcasts, cambió todo su trato, muy amable, era como si yo tuviera un amigo de toda la vida. Y eso es lo que hace el podcast, porque el podcast nos saca del área geográfica donde vivimos, nos proyecta mundialmente, y la voz da confianza. Y si usted le está resolviendo problemas a la gente dice, yo confío en esa persona. Entonces, por eso es que en los podcasts la locución de los anuncios es la voz del presentador, porque no es lo mismo escuchar un anuncio diciendo aprovechelo a escuchar un anuncio que dice, te quiero recomendar algo. Esto yo lo he probado y casi siempre los podcasters no recomiendan lo que ellos no creen. O sea, no aceptan un anuncio simplemente porque le va a pagar, como hacía yo en la radio. Acepta el anuncio si cree en el producto, porque está su credibilidad, y la credibilidad, lo más importante en esta época es la credibilidad. Ya me están haciendo señas. Estos son la monetización. ¿Alguna pregunta sobre monetización?